Muy buenas tardes, amigos. Vamos a una emisión más de Enigmas y Paradigmas del siglo XXI con su servidor Tomás López y en la producción y en los controles Marco Alejandro Hernández. Buenas tardes, Marco. Buenas tardes, todos los misterionautas. Vamos a comenzar con 3 temas en línea. Tenemos poco tiempo, pero el profesor Tomás López es muy hábil para este tipo de situaciones y vamos a comenzar con el proyecto HARP. Yo aquí los espero con todas sus preguntas y también en el chat de internet www.frecuenciaalternativaradio.com.mx. Bienvenidos, buenas tardes. Bueno, pues vamos a comenzar rápidamente porque hoy vamos a hacer un programa un tanto abreviado. Pues ya ven que hemos estado viendo algunas circunstancias un poco divergentes a la realidad cotidiana, pero con mucho ánimo, tratando de salir de este marasmo en el que nos sume nos sume la tragedia que vivimos en los días anteriores, pero bueno, pues tenemos que irnos sobreponiendo. Esto son solo palabras, pero hay mucha gente que está en condiciones, en situaciones de apremio, de tristeza, de depresión incluso, de miedo por todos estos acontecimientos que han sucedido. Pero bueno, la disposición que han mostrado la mayoría de las personas para este asunto de la problemática sísmica, que es algo que va a seguir continuamente, no es algo, yo no creo que, o no, yo me resisto a llamar los desastres naturales, como he escuchado en algunos comentarios de algunas gentes, porque efectivamente, por otro lado, hay quienes comentan, y yo estoy de acuerdo con esa tesis, que no son desastres naturales, son desaciertos humanos, porque si en una zona sísmica se construye sin una regulación adecuada, evidentemente van a pasar este tipo de situaciones, ¿no? Que son desagradables, son dolorosas, que son molestas, son trágicas. Vivimos en una zona sísmica en la que hay que, más que gastar en salamerías burocráticas para quedar bien con los jefes, hay que aplicar los recursos en lo que es inmediato, que es la búsqueda de la solución y el bienestar de aquellos que están en situaciones precarias, en situaciones de sufrimiento o en situaciones problemáticas. Pero bueno, hoy vamos a ver este tema, además de esta situación que comentaba, el tema del proyecto HARP. El proyecto HARP, que es un proyecto que se comenzó a raíz de los descubrimientos de Nikola Tesla, este científico de gran trascendencia, de gran prosapia, de una inteligencia superlativa. Este señor Nikola Tesla, bueno, pues ha sido uno de los referentes de la ciencia, de la inventiva humana. Él, a raíz de la Torre Tesla, lo que se conoce como la Torre Tesla, que era una herramienta con la que él estaba buscando aprovechar la energía que se produce en la Tierra, la energía, digamos, de cinética, cuando la Tierra está dando vueltas sobre su propio eje, va generando energía. Él tuvo la forma de recoger esta energía en esta famosa Torre Tesla, que después fue destruida, entre comillas, porque destruida físicamente, pero el concepto fue aprovechado por aquellos que impidieron que Nikola Tesla beneficiara al género humano a través de la obtención y distribución de energía de una manera gratuita.
Yo creo que la palabra gratuita es la que no les sonaba bien a estos personeros, estos personajes de la industria, todos estos que conforman desde ese entonces y desde mucho tiempo atrás las élites, los poderes fácticos, las élites del poder. No les sonaba bien esta conversión que quería hacer Nikola Tesla de energía que se tenía que pagar a energía gratuita. Él hizo prender, también fue el iniciador de la tecnología inalámbrica. Este personaje, nacido en Croacia, Nikola Tesla había logrado encender a través de este invento de la torre Tesla a 60 kilómetros o 40 kilómetros de distancia una serie de focos sin necesidad de cables. Era a través de la transmisión de energía magnética, de ondas de baja frecuencia, lo que se conoce como ELF, Electronic Low Frequency, o frecuencia de más bien ondas de baja frecuencia. Es lo que se maneja también en el horno de microondas. Entonces, los que acopiaron estos inventos a la muerte de Nikola Tesla, los que se hicieron de estos inventos, estos conceptos a la muerte de Nikola Tesla, quien murió abandonado en un hotel de quinta categoría por ahí, sacaron, bueno, pues estos inventos se los llevaron y empezaron a perfeccionarlos, y entre estas cosas desarrollaron en Gacona, Alaska, un rectángulo, un cuadrado de 400 por 400 metros aproximadamente, en el que pusieron un conjunto de antenas alineadas en filas para empezar a bombardear a través de ondas electromagnéticas, este tipo de ondas a las que me refería, la ionosfera de la Tierra. La ionosfera de la Tierra es como una especie de escudo protector que tenemos alrededor de nuestro planeta, y en el que hacían rebotar las ondas estas, de las ondas electromagnéticas, para empezar a producir fenómenos atmosféricos. Hay algunas fotografías, algunos videos por ahí tomados por gente donde hay muy extrañas formaciones de nubes. Por ejemplo, hay alguna por ahí donde se ven las nubes en una especie digamos, se ve un lado completamente sin nubes, viendo esa imagen se da uno cuenta de que ahí hay algo raro. Se ve un lado, digamos del lado derecho, volviendo hacia arriba, se ve completamente limpio el cielo sin una sola nube, y del lado izquierdo se ve un alineamiento de nubes, pero tienen un límite, tienen una frontera, estas nubes, de donde parten hacia la izquierda, y hay ahí un conglomerado de nubes que son, a decir de quienes observaron este fenómeno, generadas por este bombardeo de ondas electromagnéticas del HAARP. Esto lo empezaron a hacer con la finalidad de ayudarse. Este es un proyecto militar, obviamente. Entonces lo comenzaron a hacer con la finalidad de ayudarse para poder debilitar, en caso dado, a los enemigos. Por ejemplo, poder producir una sequía prolongada para menguar la capacidad y la fuerza de algún supuesto enemigo, ¿no? Algún supuesto enemigo militar.
Por ejemplo, pudiese ser algún país de Medio Oriente, o en este caso actualmente Venezuela, o este tipo de cuestiones, ¿no? En otro caso, también lo que pueden hacer es hacer llover. Si usted mete una taza con agua, un vaso con agua en un horno de microondas, empieza a bombardear con las microondas el recipiente, lo que está dentro del recipiente, que es el agua, y lo que sucede es que se empiezan a alocar las partículas y se empieza a crear el calor, se calienta el agua a través de el bombardeo de microondas a las partículas en las que tiene usted del agua que tiene usted en su vaso, y entonces esto produce el calentamiento de su agua. Esta agua empieza a vaporizarse y empieza si usted abre después de que puso su vaso o su taza dentro del microondas, va a ver que alrededor de su taza, en el interior de su horno de microondas, se encuentra húmedo, se encuentran muchas partículas de agua, muchas gotas de agua que se han volatilizado y han ido a dar alrededor de su horno de microondas, de la estructura interna de su horno de microondas. Esto quiere decir que ellos pueden producir una lluvia o hacer que deje de llover. Pueden producir sequías o lluvias prolongadas, o incluso alocar a las partículas para que se produzcan huracanes como los que hemos visto últimamente. Pero resulta que no solamente este es el problema, ¿no? Resulta que, bueno, pues esto, a decir de muchos, y yo estoy de acuerdo con estas tesis, se ha producido una guerra climatológica entre diversas potencias del mundo. Esto sucedía a principios de siglo, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y bueno, pues a la muerte de Nikola Tesla, todas estas herramientas empiezan a trabajar, y Estados Unidos comienza con este trabajo del proyecto HARP, pero le decía, no es esto, sino que resulta que poco después de que Estados Unidos empieza a trabajar con esto y se empiezan a dar cuenta otras potencias, otros países, porque usted sabe que el espionaje siempre está dándose, ¿no? Y entonces empiezan a emular este tipo de proyecto, y bueno, pues empiezan a aparecer otros HARPs que son, digamos, hay un HARP portátil que es como una esfera blanca que la transportan en barco o en algún otro transporte móvil, en alguna otro elemento móvil, ¿no? Generalmente en un barco andan transportando esta esfera, que es el HARP móvil, digamos, ¿no? Ya no se necesita para producir esto, como todo se va miniaturizando, ya no necesitan este terreno de 400 por 400, que según dicen están a punto de cerrar los norteamericanos. Pero ¿qué cree usted? Que se replica en Australia el proyecto HARP, que se replica en Alemania. Alemania tiene dos o tres HARPs, en Gran Bretaña, en Rusia, en China, hay uno en Jacamarca, en Perú, hay un HARP, un pequeño HARP, en China hay un HARP
de más o menos 1.2 kilómetros por lado. Y además este HARP parece, desde el aire, pareciera ser una especie de circuito electrónico. Tiene un montón de cuestiones ahí, como un circuito electrónico. Entonces, imagínese usted, a nosotros generalmente nos cargan el muerto. Las élites del poder nos están diciendo que nosotros los ciudadanos, los simples mortales, los de a pie, somos los que estamos creando el calentamiento global. Ellos nos dicen que es porque usamos mucho plástico, que es porque usamos mucho PET, que es porque contaminamos mucho con nuestros vehículos. Todo esto no nos cargan a nosotros el paquete, nos cargan el muerto. Pero resulta que si nosotros nos damos cuenta, no somos realmente nosotros, sino que esta guerra climática contribuye sensiblemente a inestabilizar el funcionamiento del clima en la Tierra. A fin de cuentas, si estos HARP están trabajando en una especie de guerra climática o climatológica entre estas potencias que ya tienen y está funcionando el HARP, lo que puede suceder es pues que haya enormes cataclismos y que se destruya la Tierra. No que se destruya la Tierra, sino que desaparezcamos como especie los seres humanos de la faz de la Tierra. Ahora, hay algunos escritos donde un ingeniero norteamericano estaba haciendo excavaciones y cuando utilizan estas ondas de baja frecuencia para energizar una de sus herramientas de excavación, resulta que al poco tiempo, a los pocos minutos de haber energizado con estas ondas de baja frecuencia la herramienta de excavación, hay un temblor, un sismo de 4 y fracción. Entonces quiere decir que estas ondas pueden alterar también el funcionamiento de las placas tectónicas. No estoy diciendo que fabriquen los terremotos, pero puede ser que estos experimentos climáticos, como suben, rebotan en la ionosfera y caen a la Tierra, pueden estar alterando en algún sentido la dinámica de las placas tectónicas. Y no solamente eso, sino también, bueno, pues mucha gente atribuye, esto está documentado, dicen que se dice, y está por ahí documentado en internet, que cuando lanzaron esta última prueba nuclear en Corea del Norte, a los pocos minutos también hubo un temblor leve. Entonces, todas estas alteraciones de energías, de frecuencias, este uso de diversas frecuencias, de diversas energías que están penetrando en nuestra ionosfera, bueno, rebotando en la ionosfera y entrando en el seno de la Tierra, pueden estar también afectando sensiblemente la dinámica del clima y de las placas tectónicas de la Tierra. No quiero decir que estén fabricándose los temblores, pero estoy diciendo que pueden estar incidiendo, si es que están tan activos estos HARP, pueden estar incidiendo en estos movimientos telúricos que se han visto últimamente, ¿no? Tenemos ahora, por ejemplo, a Puerto Rico sumido en una inundación catastrófica también y todas estas cosas, ¿no? Y bueno, con esto terminamos el primer bloque, vamos hacia el segundo bloque. No sé si haya saludos, comentarios o alguna cuestión ahí que vamos a ver rápidamente para pasar a los Anunnaki. Ok, pues sí, dice Tere Mendiola que saludos, Conrado Gaspar, Frank Rotzif, dice José Luis Escobar, buen tema, Frenchit Petit dice, canijo, se quedó sorprendido. Saludos a nuestros misterionautas. Bien, pues continuamos con el siguiente
el siguiente tema. No tenemos opción para un corte. Vamos a ir con este tema que se llama los Anunnakis. Continuamos. Y bueno, vamos ahora de los desarreglos climáticos generados artificialmente, vamos a pasar a una de las teorías que ha tomado mayor fuerza en los últimos tiempos, que se llama o que es conocida como los Anunnaki. Los Anunnaki son los supuestos padres de la humanidad según las tablillas que se encontraron en Persia, bueno, allá en Sumeria, en Sumer, se encontraron unas tablillas. Zecaria Sitchin fue quien empezó a decodificar estas tablillas y encontró una historia fascinante, que parece sacada de un cuento de ciencia ficción, mucho más elaborado y maravilloso que los que hace Isaac Asimov y estos grandes ficcionistas. Esta historia, recuerden ustedes que siempre se nos dice que la realidad supera la fantasía. Entonces, bueno, pues esta historia de los Anunnaki es la historia del origen de la humanidad. ¿Cuál fue el origen de la humanidad? Bueno, pues según estas placas, a grandes rasgos, nos dicen que la humanidad estaba en estado salvaje, digamos que vivíamos, no había especie humana, había solamente algunos homínidos un poco más evolucionados que otros, y llegaron del planeta Nibiru, llegó Enki, huyendo del planeta Nibiru, había tenido dificultades con Enlil, el hermano. Ellos llega a la Tierra Enki, y después viene a buscarlo Enlil aquí a la Tierra, porque, bueno, pues se supone que este planeta Nibiru que tiene una órbita elíptica muy extraña y que pasa cada 25,000 años por la galaxia de nosotros, encuentran que como su atmósfera ya estaba muy desgastada, vienen a buscar aquí elementos naturales, recursos naturales, específicamente el oro, cuya nomenclatura atómica es AU 196.967, vienen a buscar esta herramienta digamos, de mineral, este oro, aquí a la Tierra, para apoyar el mantenimiento y el sostenimiento de su atmósfera. De alguna manera el oro les sirve mucho a ellos, el oro para recubrir su atmósfera, que se estaban acabando, algo parecido a lo que está sucediendo con nuestro planeta, y además ellos utilizan mediante un proceso el oro monoatómico para regenerar su sistema nervioso central. Eso es lo que nos dice a grandes rasgos los hallazgos de Zecaria Sitchin, ruso. Algunos dicen que era contador, otros dicen que era lingüista, seguramente aficionado a la lingüística. Yo, según los datos que tengo, sí era contador, pero era un hombre muy estudioso y asiduo a la lingüística. Entonces él encuentra estas tablillas con escritura cuneiforme y va decodificando esta historia que estoy contando rápidamente aquí. Después Enki está aquí en la Tierra, Enlil viene a buscarlo, pero ya viene con una serie de astronautas, porque él les indica que aquí en la Tierra pueden extraer todo el mineral áureo que quieran, y entonces vienen a sacar oro de la Tierra, pero llega el momento en que los astronautas
se rebelan contra contra sus superiores, digamos, que eran Enki y Enlil, y dicen que se niegan ya a trabajar porque dicen que ese es un trabajo para esclavos, no para astronautas. Entonces, deciden, como son expertos maestros en la genética, según también estas tablas, son de apariencia reptiloide, con el cráneo alargado, estos seres, hacen que venga a la Tierra su hermana de ellos es especialista en genética, y resulta que ella viene a tratar de mejorar las condiciones de estos Anunnaki. Las condiciones, desde luego, de trabajo, para que puedan trabajar, para que puedan crear al esclavo que necesitan para trabajar. Y entonces dice que toman un óvulo de una hembra de estos homínidos que había aquí en la Tierra. Toman el óvulo y lo empiezan a fecundar con esperma Anunnaki, y entonces sale el primer ser humano al que le llaman Adamo, pero que sale bastante raro, ¿no? Que hacen experimentos con su genética, con el óvulo de las hembras homínidas y los espermas del Anunnaki, y entonces salen algunos seres bastante raros hasta que sale Adapa, mientras su padre Anu era el padre de Enki y Enlil, y él les ordena que no se vayan de aquí de la Tierra hasta que no saquen lo que necesitan, ¿no? En el mito de Atrasis se afirma que antes de la creación del hombre, los dioses tenían que trabajar para vivir, fíjense, o sea, lo que les comentaba yo, de que estos Anunnaki trajeron a los astronautas que aparentemente son los dioses, pues, ¿no? Eso es a lo que nosotros le llamaríamos los dioses, y ellos tienen que trabajar, pero llega el momento en que ellos ya no quieren continuar trabajando, y entonces crean a este Adapa, que es un nombre todavía muy simiesco, y luego Adamo, perdón, y luego crean a Adapa, que es el famoso Adán, ¿no? Al que la Biblia le pondría Adán, aquí en el Enuma Elis, en estas tablillas de Sumeria, se ve que, bueno, pues este hombre ya es, lo fecundan el óvulo con un esperma Anunnaki, y lo introducen en el vientre de una hembra Anunnaki, y entonces como consiguen a este primer ser humano, digamos, al que, bueno, pues le dan, fíjense que hay algún momento en el que deciden ellos ponerle, cuando están trabajando con la genética, tienen tal habilidad, según cuenta la leyenda, o estas leyendas sumerias, que tienen tal habilidad que le preguntan a Enki y a Enlil que
qué es lo que quiere, que la hermana de ellos es quien hace el trabajo, y ella les pregunta que qué tipo de defectos, fíjense, qué tipo de defectos quiere que le dejen a este ser. Si quieren que sea, y ahí pues puede ser que aparezcan los defectos, los pecados capitales, ¿no? Dicen, bueno, pues hay que hacer la pereza, la gula, la ira, la lujuria, la envidia, la soberbia y la ira. Esos que más o menos deciden que tenga este tipo de defectos para que, bueno, pues el alma humana no pueda progresar, digamos, ¿no? Para que no pueda alcanzar la perfección. Y entonces Enki crea la humanidad para que asuma la responsabilidad de realizar las tareas que los astronautas habían abandonado. En el Enuma Elis dice que fue Marduk y que después dividió a los Anuna entre el cielo y la tierra y les asignó tareas. Se supone que Anuna se supone que Enki y Marduk tratan de ayudar a la humanidad a progresar. Y entonces Enlil se enoja, el otro hermano, el otro dios, y empiezan a crear ahí se crea el famoso mito de la Torre de Babel, porque los habían creado con capacidades telepáticas. Los seres humanos teníamos un solo idioma, una sola forma de comunicación, de expresión a través de la telepatía, según esto, y cuando empiezan a construir aquella famosa Torre de Babel, les viene la lengua hablada y imagínense ustedes, si ustedes pueden ver lo que pienso, por ejemplo, si yo estuviera viendo lo que piensa Marco de mí o lo que yo pienso de Marco, él lo pudiera ver, podríamos saber qué defectos tenemos, ¿no? Pero cuando desaparece esa capacidad de poder comunicarse telepáticamente en el famoso mito de la Torre de Babel, que construyeron para tratar de llegar a la altura de los dioses, entonces aparece la palabra, aparece ya el lenguaje hablado y escrito, y entonces ya podemos mentir y engañar a los demás, porque no se pueden ver, no se puede leer la mente ni se pueden leer las intenciones de la gente. Y entonces aparece el lenguaje hablado y esto crea la confusión de las lenguas. A partir de ahí aparecen distintos lenguajes, distintos idiomas, y entonces esto nos va separando terriblemente. Hay un libro muy serio de Joseph Campbell, y en la página 125, si ustedes lo tienen, se llama El héroe de las mil caras, este libro de Joseph Campbell, donde Joseph Campbell habla de esta tradición sumeria. Es una compilación, se llama El héroe de las mil caras, psicoanálisis del mito. Joseph Campbell, en la página 125 de este libro, habla sobre el Anunnaki, ¿no? Sobre lo que sucedió con los Anunnaki, y termina diciendo, y el Anunnaki voló, que se fue de aquí de la tierra, ¿no? Los dioses, estos Anunnakis como tales. Ahora, también David Icke habla sobre los Anunnaki, David Parceriza, José Luis Camacho, todos estos investigadores hablan sobre el fenómeno de los Anunnaki, y también se ha cotejado con diversas tradiciones de mitológicas o espirituales. Por ejemplo, Quetzalcóatl y todos estos
donde aparece la serpiente, que no parece ser no parece ser un ser muy inteligente, ¿no? La serpiente, el animal, el ofidio, el reptil que nosotros conocemos aquí, es muy diferente a los reptilianos, a los Anunnakis, estos que tenían apariencia reptiliana. Los Anunnaki surgen otra vez en 1964 tras la publicación del libro Mesopotamia Antigua, retrato de una civilización muerta, del asiriólogo Adolf Leo Oppenheim, quien popularizó este concepto. Y luego aparece ya lo que Zecharia Sitchin encuentra en los museos que fueron después arrasados, casi completamente destruidos por las fuerzas de Occidente, específicamente por los norteamericanos, que destruyeron toda reliquia y destruyeron o se llevaron miles de tablillas, cientos de tablillas que todavía estaban por decodificarse. ¿Para qué? Bueno, pues seguramente para desaparecer esta historia, esta tesis, esta teoría, estos evidencias de que la historia de la humanidad es otra, no la que nos han contado. En el Vaticano existe un ojo de Ofidio, un ojo entre todas las estatuas que hay ahí, existe un ojo de reptil ahí. Y vemos en diferentes civilizaciones, por ejemplo, Quetzalcóatl les decía, la serpiente emplumada, Credo Mutua, uno de los chamanes africanos más conocidos, más mediáticos, que han surgido por ahí, menciona que su tribu, la tribu a la que él pertenece, hablaba de que en la antigüedad bajaba un dios al que llamaban Momo, y que ese dios era con aspecto reptiloide, como una especie de serpiente gigante, de serpiente digamos humanoide, y que les extraía toda la sangre, que les chupaba la sangre, que les metía una especie de popotes por la nariz y les chupaba la sangre. Y si nosotros vemos en la famosa Biblia, en este libro que pues es consultado por todo el mundo como un manual espiritual también para el crecimiento interior de todas estas cosas, nos vamos a dar cuenta de que en la Biblia se habla mucho de sangre, de sacrificios, de muerte, cómo se exterminan pueblos enteros, ¿no? Cómo se destruyen unos a otros, cómo se piden holocaustos de animales y todo este tipo de cosas. Y bueno, pues se habla de que esta historia de Nibiru data de hace 450,000 años. Estos Anunnaki eran seres altos de unos 3 metros, de piel blanca, cabellos largos y barba, quienes se habrían asentado en Mesopotamia y que por medio de la genética, como les decía, aceleraron la evolución de Neandertal a Homo sapiens, que aceleraron ellos la evolución del Neandertal al Homo sapiens. Esto también puede tener soporte en aquel discurso que dio casi al final de su vida Carl Sagan, donde dijo que era más fácil pensar, suponer o dar por hecho que una civilización venida de otro lugar del universo hubiese metido mano en la evolución humana y nos hubiera convertido en lo que hoy somos, a que la evolución hubiese seguido.
probablemente estas especies hubieran desaparecido antes de poder evolucionar, porque, bueno, pues las condiciones en las que se vivía en ese tiempo eran bastante más inclementes. Y bueno, pues nos vamos a los saludos y estas cosas. No hay saludos, entonces continuamos con el último tema, que sería el de tormentas solares. Es el último bloque de este programa. Bueno, pues también otro de los elementos que tienen a la humanidad digamos, en cierto suspenso por la condición en la que estamos actualmente, por la dependencia enorme que tenemos nosotros de la energía eléctrica, de los dispositivos electrónicos, del internet, de la red, de todas estas cosas. Nos tiene en vilo hasta cierto punto estas consideraciones sobre lo que son las tormentas eléctricas, las tormentas solares, que son explosiones de una gran magnitud y que irradian también, se quiera o no, las tormentas solares irradian energía electromagnética. Entonces, estas tormentas pueden dejarnos sin energía durante un determinado lapso de tiempo. Esta es otra de las cosas en las que tenemos nosotros que reparar, en las que tenemos que tener cuidado también, porque, bueno, pues esto puede suceder en cualquier momento. Las tormentas eléctricas, las tormentas solares, más bien, son como explosiones enormes que generan una gran cantidad de electromagnetismo y que nos van a generar una serie de dificultades que hagan de cuenta ustedes, misterionautas, que nos van a llevar a la Edad Media durante unas horas, durante un tiempo. Nos van a regresar prácticamente a lo que es la Edad Media. ¿Por qué va a suceder esto? Bueno, pues porque van a inhibir todas estas situaciones que desactivarán la energía que tenemos. Por ejemplo, imagínense ustedes que de repente estamos con nuestro celular, estamos trabajando como normalmente lo hacemos, tenemos nuestra computadora en casa o en el trabajo, en la oficina, y estamos sacando datos, información, manipulándola, manejándola, en un día común y corriente de labores, y de repente aparece una tormenta solar que se produce cuando el ciclo solar alcanza su máxima actividad, y justo después, es decir, cuando la actividad magnética del Sol es más fuerte y comienza a descender. Hay un máximo solar cada 11 años. El último comenzó a finales de 2012 y se prolongó hasta 2013. Esto querrá decir que estamos cerca de otro ciclo de tormentas solares, ¿no? Cada 11 años. Entonces, bueno, pues en 2014, pero recordemos que el Sol es un elemento vivo, igual que la Tierra. Nosotros hemos penetrado en las estructuras moleculares, atómicas, en la estructura material de los planetas, por ejemplo. Hemos revisado cuál es su constitución
física, cómo están conformados, etcétera, etcétera, pero no conocemos la inteligencia de estos organismos enormes, porque querrámoslo o no, son grandes organismos. Es un sistema formado por grandes organismos. El sistema planetario está formado por grandes organismos. Y entonces sabemos nosotros que el Sol está formado de tal o cual manera que tiene ciclos, que son cada 11 años las tormentas solares y todo esto, pero no sabemos la inteligencia que tienen estos elementos vivos, el Sol, la Tierra y los planetas. No sabemos la influencia que pueden tener unos sobre otros. Esto se estudiaba mucho en la antigüedad, pero se ha dejado de estudiar porque nosotros pensamos que no tienen inteligencia, que son masas de tierra sin ninguna, o masas de algún tipo de materia sin ninguna inteligencia. Yo creo que cada elemento de este universo tiene su propia inteligencia. Entonces, estas tormentas solares consisten en violentas explosiones de plasma y de partículas cargadas que se llaman fulguraciones. Por eso ha escuchado usted el término una estrella fulgurante, ¿no? Porque están con constantes explosiones de plasma y sobre todo hay eyecciones de masa coronal. Normalmente esas eyecciones de masa coronal se producen tras una fulguración. La actividad magnética del Sol hace que se formen una especie de bucles de plasma en la superficie. Un bucle es un ciclo sin principio ni fin. A eso se le llama un bucle. Entonces se forman estos bucles en la superficie solar, y cuando la actividad magnética es más fuerte, todos estos bucles empiezan a chocar entre sí y empiezan a formar enormes explosiones de plasma. Empiezan a generarse, haga de cuenta que están chocando un bucle, un círculo contra otro círculo, pero son cientos, son miles ahí de bucles que empiezan a chocar entre ellos y empiezan a formar lo que se conoce como explosiones de plasma. Alcanzan temperaturas de decenas de millones de grados. Ahora, durante una tormenta solar se expulsan y se expanden por todo el sistema solar millones, escúchelo usted, misterionauta, millones de toneladas de plasma y partículas cargadas. Esto va aunado a una gran cantidad de rayos X y rayos gamma, la radiación más potente que existe. Entonces, esta radiación electromagnética de rayos gamma y rayos X alcanza la Tierra en 8 minutos. Viajan a tal velocidad que alcanzan la Tierra en 8 minutos. Viajan, digamos, a la velocidad de la luz, pero por fortuna nuestra atmósfera nos protege. Ahora, esto no quiere decir que estemos completamente protegidos, porque algunas de estos rayos, de estas emanaciones electromagnéticas de rayos X y rayos gamma alcanzan a traspasar la atmósfera, y esto puede generar desde unas horas sin energía hasta varios días sin energía. Las partículas cargadas tardan en alcanzarnos de 1 a 3 días. A veces, como le digo, llegan en 8 horas, chocan contra el campo magnético de la Tierra, lo comprimen y pasan a las capas altas de la atmósfera, en la parte de arriba de la atmósfera. Cargan la atmósfera con la potencia de billones de vatios. Por eso es que al cargar la atmósfera va a haber un choque entre
la energía que nosotros manejamos aquí por medio de nuestras herramientas, nuestros cables eléctricos, todas estas cosas, nuestras herramientas de conducción de energía, y entonces se provoca una sobrecarga de redes eléctricas. Fíjese lo que estoy diciendo, se provoca una sobrecarga en las redes eléctricas, se provocan apagones, averías en satélites y telecomunicaciones, perturbaciones en el tráfico aéreo. Nuestra tecnología nos hace cada vez, fíjese cómo a veces nosotros decimos que vamos en progreso y no está el progreso. Nuestra tecnología nos hace cada vez más vulnerables a las tormentas eléctricas, a estos choques de energía acumulada en nuestra atmósfera, y entonces esto puede generar un verdadero estado caótico que nos va a dejar sin energía durante algunas horas. Calculan los científicos que pueden ser 8, 16, 24, 36 o 72 horas sin energía. Imagínese usted lo que va a suceder si nos llegamos a quedar sin internet durante 2 o 3 días. Si nos llegamos a quedar sin celular, porque su celular no lo va a poder cargar. Si no tiene energía eléctrica, en cuanto se le acabe la pila, adiós mi celular, y entonces no vamos a poder, vamos a tener que estar con velas como en la Edad Media, vamos a tener que, no vamos a tener horno de microondas, encendido electrónico de las estufas, no vamos a tener televisión, no vamos a tener probablemente radio, no vamos a tener, bueno, el radio convencional no lo vamos a tener seguramente, menos el radio por internet. Así es que debemos tener cuidado y si vivimos en medio de esta, si ya nos hemos ido haciendo más vulnerables por nuestra tecnología a estas tormentas solares, y como hemos visto ahora a los terremotos y estas cosas, bueno, pues necesariamente tendríamos que tener por ahí un botiquín de emergencia, debemos tener un pack de emergencia, donde podemos tener pastillas para purificar el agua, porque no podemos tener agua, digamos, que nosotros extraigamos de nuestra casa, no la podemos tener durante mucho tiempo sin que se eche a perder. Así es que pues deberíamos tener pastillas para el agua, para purificar el agua, algunos enlatados que podamos, o embolsados que podamos tener para algunas horas o días quizá sin energía, linternas, medicamento y por ejemplo, por lo menos un radio de pilas y este tipo de cosas, ¿no? De implementos para que podamos estar en comunicación y podamos estar en condiciones de resistir este tipo de situación que puede generarse en cualquier momento a través de estas tormentas solares. Cuando esto sucede se dispone de pocas horas para reaccionar, por eso pues estamos hablando debemos tener algún pack de emergencia, no solamente para las tormentas solares que pueden afectarnos de esta manera, sino también para terremotos y este tipo de cosas. Fíjese que la tormenta solar más fuerte registrada hasta este momento fue en 1859, y se conoce como el evento Carrington. Destrozó la red de telégrafos y produjo auroras boreales
tan espectaculares que se vieron hasta España. Esa fue la más fuerte que se produjo. La que generó mayores pérdidas económicas fue la de 1989, que dejó sin electricidad a más de 7 millones de personas en Quebec, Canadá. Y luego nosotros pensamos, no, pues nosotros aquí, como somos mexicanos, no nos va a afectar y no sé qué tantas cosas, y luego estamos ahí con todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración que vivimos en un universo que, como dijo Heisenberg, el universo completo, incluyendo nuestro planeta y los que están cercanos en la Vía Láctea y quién sabe cuáles otros más por ahí, hay que tener en cuenta que vivimos en un universo donde todo es probable, pero nada es seguro. Según decía Heisenberg, vivimos en una especie de incertidumbre, ¿no? Se llama, de hecho, la ley de la incertidumbre. Y bueno, pues este es Enigmas y Paradigmas del día de hoy. Quiero recordarles a todos los amigos de esta comunidad de Frecuencia Alternativa que a partir de este lunes 2 de octubre al 7 de octubre, va a estar la Semana de Unidad del Grupo Catedral. Por razones del sismo, quiero aclararles esto, por razones del sismo, no se va a llevar a cabo en Justo Sierra 49. Las juntas van a ser en el mismo horario, con los mismos participantes de la publicidad que ya se había repartido, el mismo horario, pero va a ser en 5 de mayo, número 39. Repito, en 5 de mayo, número 39, Colonia Centro. Esto está a una cuadra del Metro Allende. Se bajan ustedes en Metro Allende, caminan por la calle de Motolinía a salir a 5 de mayo y en la parte de enfrente van a encontrar un Pozzolcali y una dulcería Celaya. Ese es el número 39 y en la parte de arriba, en los altos, se va a realizar el evento. Ahí va a haber seguramente alguien que los esté esperando, que los esté recibiendo. Es de 13:30 a 15 horas las juntas, de 1:30 de la tarde a 3 de la tarde. Marco, no pases uno para... Les voy a decir, el programa es el día lunes 2 de octubre, comparte Raimundo Sousa con la enfermedad alcohólica, de 1:30 a 3. El martes, Angélica Mendoza con nosotros los agnósticos. El miércoles 4, Rigoberto García con Cuarto y Quinto Paso. El jueves 5, Rafael Santos Borja con el mecanismo terapéutico de los 12 pasos. El viernes 6, José M. con la raíz del egoísmo. Es un compañero que su profesión es la de médico forense y tiene algunos puntos de vista también muy interesantes sobre la enfermedad del alcoholismo. El sábado 7, esta junta no va a ser ahí la última junta no va a ser en 5 de mayo 39, sino va a ser en Venustiano Carranza número 71, Colonia Centro, también ahí a unas cuantas cuadras de donde van a ser las otras juntas, porque esta es la junta de cierre y festejo. Va a ser en el restaurante Bolaños, en Venustiano Carranza 71, igual de 1:30 a 3 de la tarde, y después
la comida y el bailongo para todos aquellos que son aficionados a sacarle brillo a los pisos. Entonces, nos vemos a partir del lunes ahí en 5 de mayo, número 39. No falten, está muy céntrico el lugar. Gracias a Dios que hubo fortuna para conseguir este otro lugar, porque pues allá en Justo Sierra, por la cuestión esta de los temblores, del terremoto, no se pudo ya llevar a cabo. Pero bueno, estamos aquí también es un buen lugar, está muy céntrico, está cómodo para que ustedes puedan llegar y escuchar estas juntas. Y bueno, pues eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Cualquier pregunta, comentario o aportación que quieran hacer al programa, lo pueden hacer aquí a través de Facebook Live o pueden mandar un WhatsApp al 39 53 15 05. No sé si tengas algo que decirnos, Marco. Pues no, todos gracias por conectarse y nos vemos el próximo martes en el horario real que tiene Enigmas y Paradigmas del siglo XXI, el próximo martes a las 4 de la tarde. Y por supuesto ahorita nos vamos a enlazar, continuamos con la programación de Frecuencia, con tu programa Hashtag, con Moy Arellano y con Andy Montt. Va a estar muy bueno porque vamos a hablar con algunos peritos y ingenieros acerca de la regulación de las viviendas y de todas las cosas que han sucedido. Entonces, pues no se desconecten y sigan aquí, va a estar muy interesante. Ok, hasta la próxima. Nos vemos la próxima.